Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast y qué más es posible. Hoy tenemos una súper invitada. No sé si recuerdan y para los que no han visto los invito para que vean el primer episodio porque esta es la continuidad y quisimos traer a alguien que estuviera relacionada como testimonio a lo que hablamos en nuestro primer episodio sobre las barras de Access. Entonces con nosotros está Steffi Gómez, la Violeta en Instagram, que va a estar con nosotros acompañándonos a Ana y a mí. Súper, bienvenida Estefi a este espacio, gracias Cami también a todas las personas que nos están viendo en este segundo episodio y renuevo el tema de revisen el primer capítulo si no lo vieron para que puedan comprender un poco más de lo que estamos hablando hoy. Chicas, bueno, no, muchas gracias por esta invitación, por abrir este espacio que me parece súper importante y transformador desde mi experiencia de cómo ha sido barras para mí y sé que va a ser súper útil para todas las personas que nos vean. Bueno, yo voy a arrancar con la primera pregunta y es, ¿por qué barras? ¿Por qué escuchaste barras? O mejor dicho, ¿cómo conociste también las barras de Access y por qué elegiste entrar en tu camino de transformación las barras de Access? Bueno, pues realmente, siendo muy honesta, creo que intenté de todo, terapia convencional, psicólogo, demás, terapia con cristales, Reiki, muchas cosas como para tener un equilibrio emocional, un equilibrio mental y me encontraba como en un momento de mi vida donde había mucha confusión, mucha niebla, no sabía qué hacer, empezaron a pasar cosas como de una manera negativa, por decirlo así, porque cuando uno se lee, pues que dicen coloquialmente le pasa a una y le pasan todas, entonces así estaba, como que perdí los clientes, estaba enferma, estaba teniendo problemas en el relacionamiento pues con las personas cercanas, con mi hija, con mi núcleo cercano, entonces yo decía, pucha, ¿qué más hago? O sea, llegué a barras como, porque vamos a ver si funciona, porque ya lo he intentado todo, ya no sé qué más hacer. Y yo creo que hay algo súper importante, Estefi, es cuando tú llegas a esta terapia, digamos como que para las personas a veces puede sonar raro este tema de barras, qué es eso, terapia en la cabeza, como esas terapias que a veces la gente cree desde el sistema de creencias limitantes, que ya vamos a atacar un poco más a profundidad de ese tema, que esta herramienta puede ir en contravía o de la religión o de los métodos tradicionales incluso, o de la medicina tradicional o de la psicología tradicional. Y aquí es súper importante hacer la claridad y es algo complementario. Nunca desde barras decimos, deja al psicólogo, deja los medicamentos, deja al médico, no vayas allá, sino que realmente es algo que complementa súper bien porque como ya saben, a esa mente inconsciente a desbloquear todo ese sistema de creencias que a veces con los otros métodos tradicionales no es tan fácil llegar a esa profundidad, no es tan fácil llegar a esa raíz y las barras te permiten eso, ¿cierto? Entonces ya vamos a escuchar el testimonio de Estefa con todo lo que trae para contarnos hoy, pero es eso, es una terapia que nos permite ir más allá, ir un paso más profundo. Sí, sobre todo, Ani, porque muy cierto lo que dices, como seres humanos somos al final de cuentas materia, que es ese cuerpo físico que sentimos y que para eso hay temas, digamos que médicos y medicinales y hay medicamentos y demás, pero también somos energía y barras es eso, va al inconsciente para trabajar esa energía y somos más aún información, porque nosotros nacimos en este mundo para hacer, saber y percibir, y ese percibir está muy anclado en la información transgeneracional incluso que traemos desde los ancestros, desde el linaje, entonces por eso es tan importante no quedarnos en la superficialidad, perdón, repito, superficialidad, porque si bien el cuerpo físico es muy importante, hay que ir un poquito más a fondo, como a entender qué traigo yo para trabajar y sanar, ¿cierto? Entonces, aquí un poquito, no sé si, bueno, Ani, en este caso de Steffi es la terapeuta, entonces acá entro yo como a mediar. Entonces es un tema de cómo, desde qué punto lo trabajaron, desde las creencias limitantes, cómo empezaste a trabajar barras con Steffi. Fue súper bonito porque cuando Estefa llegó, me dijo como lo que les acaba de contar, me pasa esto, tengo mi vida desordenada, no sé para dónde coger, tengo todo al mismo tiempo alborotado, como más o menos en un tsunami, y ahí entra una parte súper importante y es la realidad de lo que nos pasa, ¿cierto?
todo su acompañamiento, digamos, emocional, que eso es súper importante porque es, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué te estás sintiendo así? Entender un poco como ese contexto es súper importante. Y finalmente, pues desde donde trabajo yo las barras o desde donde las trabajamos nosotras juntas, siempre es en el contexto de la persona, no solamente la terapia de voy, pongo las manos en la cabeza, hago la terapia y chao, sino que acompañamos también a la persona un poco más profundo. Entonces, Steffi llegó como con todo este caos mental, emocional, físico, real, imaginario, como digo yo, que realmente estaba un poco como abrumada, y yo dije, ok, vamos a hacer la primera sesión de barras. Y cuando hacemos la primera sesión de barras, eso fue como magia pura. Siempre decimos las barras son mágicas, pero realmente cuando uno está dispuesto, abierto, y comprometido, siento yo, como con la transformación de uno, que eso es súper importante, porque a veces la gente dice, yo hice barras y a mí eso no me sirvió para nada. Pero cuando uno está realmente comprometido, ¿cierto? Es la posibilidad de estar abierto. Y abierto a las infinitas posibilidades, que es lo que tanto van a escuchar en estos episodios y en este podcast de qué más es posible, ¿cierto? Es abrirnos a las infinitas posibilidades. Y ella estaba cerrada, como reacia un poco como a esa realidad en la que estaba viviendo, porque decía, me falta como un chamán, o sea, como algo así súper de otro mundo, y ni siquiera, ¿cierto? Entonces, como que ahí fue súper bonito porque ella se abrió y se permitió vivir simplemente la experiencia. Y ahora pues cuéntanos tú qué fue lo que viviste por lo menos en esa primera sesión de barras. Bueno, pues realmente venía con cero expectativas porque además no tenía idea de qué eran las barras, o sea, me había hecho de todo, cristales, limpieza, armonización de chakras, lo que ustedes quieran, pero no pues tenía conocimiento de esta herramienta, que de hecho alguien que me conoce me la recomendó porque yo creo que me vio tan desesperada y tan vuelta a nada que dijo, no, venga, espere que esto le puede funcionar. Entonces yo llegué y me encontré como con un espacio muy lindo y muy seguro donde pude sentir que podía hacer, y a los 5 minutos de hablar con Ana como que solté la maleta y dije, por fin, o sea, es que con la simple entrevista inicial yo dije como, venga, esto me resuena, esto puede ser poderoso y favorecedor para mí. Y en esa primera sesión, obviamente al principio cuando me dice, acostate acá, y yo, ¿esta qué me va a hacer? Pues, obvio, desde la parte del desconocimiento y la parte racional, yo decía, ¿qué me van a hacer? Bueno, la meditación, otra meditación de todas las 1000 meditaciones que he hecho. Entonces ya cuando empezó como tal el proceso físico de empezar como a tocar los puntos, pues sin expectativas y fluyendo como en eso, empecé pues ya desde la parte emocional a sentir, a conectarme con lo que estaba pasando ahí en ese momento, a entrar en un estado de relajación completamente, a sentirme segura, pues porque dije, venga, esto no es nada malo, no me están hipnotizando, no me va a enloquecer, sí, porque uno cree, o por lo menos escucha pues el tema de las hipnosis, y que ya también lo hice, o sea, literal. Y como que dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y pues además de eso que estaba pasando en mi vida, yo llegué con un tema de ansiedad física, donde estaba fumando un montón, no estaba durmiendo, vivían en un estado pues de alteración, de alerta completamente, era muy reactiva, vos me hablabas o alguien venía y me preguntaba algo, entonces desde esa primera sesión, la vez que yo crucé esa puerta, se empezaron a manifestar un montón de cosas evidentes, desde eso más simple, poder conciliar de pronto el sueño, eso fue hace como, le pongo yo casi ya 2 meses. No volví a fumar nada, digamos que los cambios han sido muy positivos. Y hay algo muy importante, porque pues voy a tocar un punto de que tú dices y manifiestas, he hecho todo, ¿cierto? Y acá es importante saber que lo que cada uno necesite es lo que llegará, ¿cierto? Quizás la hipnosis que dice Steffi no le funcionó, pero quizás a alguien sí. Acá, Ana, tocaste un tema muy importante y es el decidir, ¿cierto? El decidir, yo quiero
trabajar en mí, transformarme, porque si yo no decido, pues por más de que alguien me diga, me invite, hazlo, pues también hay que conectar ese nivel de conciencia para poder trabajar el inconsciente. Y esa primera sesión de contexto, la sinceridad que debe tener la persona de poder conectar con esto, es lo que va a abrir la posibilidad de trabajar. Más allá de venir solamente, sino que yo estoy dispuesto a abrirme esas infinitas posibilidades y que el cambio se ve y que con el acompañamiento terapéutico se acompaña cada vez más a que sea un poquito más, como decimos, Dani, un poquito más, como más visible ante los ojos de la persona esos cambios que van a ver transformadores, como el caso tuyo de dejar de fumar, ¿cierto? Y no sé si contamos un poquito a profundidad en esa primera sesión, ya desde el otro lado, sí. Ani, cómo la sintió, porque como terapeutas nosotros también llegamos a percibir ciertas cosas que acompañan ese contexto de la persona. Sí, eso fue súper chévere porque, bueno, hay personas obviamente mucho más sensibles, como decía Steffi, empezó a sentir cosas físicas y qué pasa en una terapia de barras y es que uno puede sentir cosas, ¿cierto? Y tanto uno como terapeuta como la persona, entonces puede generar algo de escalofrío o puede generar un poco de temblar en algunas partes del cuerpo y yo siempre le digo a los consultantes como lo que puedes vivir en una sesión de barras y es completamente normal porque como decía Cami al principio, estamos desbloqueando emociones, pensamientos, actitudes y somos materia, somos energía, somos información. Entonces, lo que está contenido en nuestro cuerpo, pues se va a empezar a manifestar. Entonces, por eso Steffi decía como que yo sentí en esa primera sesión ciertas cosas, incluso, digamos que más adelante también vamos a poder hablar de este temita y es, ella tiene la capacidad de ver, ¿cierto? Entonces hay gente que ve colores, hay gente que ve formas y para Estefa fue súper claro porque se le manifestaron formas súper puntuales. Y digamos que conectó con algo que es de su esencia, no es que las barras se lo hayan generado, no es que se lo hayan dado o no es que se lo hayan, digamos, como alborotado, sino que ella trae sus dones, sus talentos, su conexión y su sensibilidad desde su esencia de personalidad que le permite, digamos, potenciar más esto. Entonces, claro, para ella fue súper como, wow, o sea, espérate que yo estoy viendo cosas, estoy sintiendo cosas, que es todo esto. Y eso no le pasa a todo el mundo, vuelvo y digo, eso también depende de la personalidad de cada uno y de cómo venga como el cuerpo, digamos, como estructural de la persona, no desde lo físico, sino el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que son como la estructura, o sea, como su cuerpo origen, por llamarlo de algún modo. Pero fue súper bacano porque cuando terminó la sesión, ella me dijo como que esto era lo que yo necesitaba, como que estoy segura. Y aunque la manifestación o las cosas que ella vivió desde la primera sesión tangiblemente no se dieron, quizá ahí en ese momento, sí. En esa primera semana, y por eso hacemos, digamos, como periódicamente las sesiones, ¿cierto? Como los bloques de las sesiones para poder hacer ese acompañamiento y no simplemente hacer la sesión y ya, sino hacerle un acompañamiento a la persona. Y Steffi en ese mes que vivió completa las barras cada 8 días, cada sesión era súper interesante porque me decía, y me pasó esto esta semana. Y entonces tangencialmente se vio que dejó de fumar, que pudo dormir mejor, que el nivel de ansiedad bajó muchísimo y entonces la gente se estará preguntando, ¿qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cierto? ¿Qué hiciste que todo eso cambió? Y primero, entrar a la mente inconsciente para quitar esos bloqueos o esas creencias o esas limitaciones que hacían que estuvieran ancladas en ella desde tengo que fumar para bajar mi nivel de ansiedad, tengo que hacer esto para, si no trabajo, entonces, o sea, todo ese sistema de creencias lo que hacemos es desbloquearlo y liberarlo. Y eso fue lo que permitió, entonces cuando ella vio el cambio, a la próxima sesión era como que, y me pasó esto, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer hoy? Era como un espacio casi como de disfrute y de diversión para ella y fue súper chévere. Se me ocurre la siguiente pregunta y es, Steffi, me imagino que viniste por algo específico, ¿cierto? Y los que se vieron el primer episodio, si no lo han visto, mírenlo, porque barras es eso, es tocar aquí 32 puntos en la cabeza, que quizás Steffi vino por una razón, pero al trabajar varios puntos donde se anclan esas creencias limitantes, esos pensamientos, esos miedos, pues al final no toco solo lo que vino a trabajar Steffi. Quizás esos 32 detonaron sanaciones o transformaciones en otros aspectos. ¿En qué otro aspecto viniste, pues sentiste transformación adicional al que ya venías? Pues es que Cami fue muy teso porque realmente lo que más me tenía angustiada, y yo creo que cuando uno está como más conectado
no con el interior, sino con el exterior, con las preocupaciones del día a día, pues a todos nos preocupa el dinero, el no tener con qué pagar las cuentas. Yo dije, no, yo voy a ir a trabajar mi relación con el dinero, que he hecho en 1000 talleres y la meditación y tal, pero no, o sea, dije, voy a ver qué pasa porque mi necesidad es esa, pero es que vine a trabajar la relación con el dinero, pero entonces dejé de fumar, pero entonces dejé la ansiedad, pero entonces empecé a conectar con mis talentos, o sea, que tenía, digamos, apagados, sí. porque yo soy diseñadora de modas y trabajo en todo el tema del marketing digital y también soy modelo, pero entonces me encanta conectar con la gente y empecé a tener un mejor relacionamiento con las personas, con mi hija, que es como mi núcleo familiar más cercano. Vi que ya no estaba angustiada por si iba o no iba a pagar el recibo, la cuenta, el colegio, lo que sea, sino que estar abierta como a esas posibilidades, y además que me generó un aprendizaje brutal y ganas de seguir y de venir, como decía Ana, quiero ver como en la novela, el próximo capítulo, esto que va a pasar, que voy a ver acá, que se va a empezar a manifestar en mi vida, y obviamente pues acompañada terapéuticamente pues por Ana, que no es solamente sentarse ahí y que le pongan las manos, sino todo ese proceso que vos contabas al principio, que se hace un acompañamiento integral para poder hacerlo mucho más visible. Entonces no solamente pues fue el tema económico, sino que pues digamos que de una forma holística. Y me haces, pues tocaste un tema ahí importante, y es cuando nosotros transformamos, nos transformamos nosotros y automáticamente el entorno transforma. Entonces me parece importante, Ani, que contemos y profundicemos ahí, porque muchas veces decimos o descargamos el problema en el otro, es que el otro es así. No, cuando nosotros trabajamos en nosotros, se abre la mirada distinta, y creo que eso lo sentiste tú. Entonces sí me parece importante profundizar un poco ahí. Sí, es que finalmente nosotros somos solos en el mundo. Uno cree que está rodeado de un montón de gente y que uno vino aquí supuestamente a conectar con todas las personas. Y bien, sí, somos seres relacionales por naturaleza, pero cuando tú entiendes que tu conciencia de unidad está en ti, y que cuando tú trabajas en ti, el completo, el femenino, el masculino, desde las energías, desde tu personalidad, desde sanar a tus padres, desde dejar de proyectar en tus hijos y en tu pareja, o sea, cuando tú te resuelves a ti en todo, automáticamente vas a impactar en el otro. Así el otro no cambie, porque el otro nunca va a dejar de ser otro, ¿cierto? El otro siempre va a ser el que es, ya, con su personalidad, con sus creencias, con sus miedos, con sus juicios, con cómo se haya estructurado y formado, pero que cuando tú te transformas, como transformas la visión, la creencia, la perspectiva, y ves, como digo yo, con otros lentes, esa situación o esa persona, tú dices, ve, ya no me incomoda, ve, y entonces te empiezas a relacionar desde la fluidez, desde la facilidad, desde la ligereza, que son todas herramientas que aparecen con las barras. Porque si así uno le digan, suelta, díganme si no hay nada más difícil que soltar cuando uno sabe que es controlador por naturaleza, que a todos nos pasa que en algún punto de la vida tenemos que controlar. Suelte pues si es capaz. O sea, eso no pasa ni a bala. Entonces es como que esta herramienta mágicamente, y por eso las barras para mí son magia, ¿cierto? Decimos que son magia, tanto en los talleres que hacemos como en las experiencias personales, porque cuando uno empieza a través de la pregunta, y por eso es el nombre del podcast, porque es una pregunta de esta terapia que expande y que abre a las infinitas posibilidades, y uno empieza a vivir a través de la pregunta, empieza a crear una nueva realidad, porque ya no está sesgado, limitado, no, yo para qué voy a hacer si no tengo cómo, o sea, uno está automáticamente, digamos, como enjuiciando que esa realidad no va a ser diferente, porque yo ya sé cómo va a ser. Entonces, cuando uno se abre a la pregunta y cuando uno abre las infinitas posibilidades y cuando desbloquea desde el inconsciente lo que lo mantiene amarrado, no hay cómo no funcione. Claro. Entonces, si tú cambias, el otro cambia, pero no es que el otro cambie, cambió tu manera de percibir el otro, entonces empieza a ser mucho más expansivo. Y cuando tú cambias, entonces la gente le dice a Estefa, ¡ah! ¿Qué hiciste? Sí, y voy a aprovechar eso que dijiste para la siguiente pregunta para Steffi, porque claro, el soltar las expectativas y abrirse a que los resultados no son solamente blanco-negro, A y B, es a través también de esas preguntas que Access también tiene, y no sé
qué preguntas tú ya en tu día a día, que nosotros internamente o desde Access lo llamamos aclaradores, te han permitido también cambiar la visión de ese control, de ese no fluir, de esa creencia limitante, una, la que ya les digo, Ani, y qué más es posible, sí. o no sé si tengas otra que uses en tu día a día. Digamos que esa de ¿Y qué más es posible, universo muéstrame las infinitas posibilidades, Maravilloso. porque además, pues, yo que venía siendo la mujer más reactiva, ahora lo hablamos desde la manejada hasta que no sé, estaba diseñando y no me salió el diseño como era, entonces yo ya, Claro, pucha, alerta. estaba súper alerta y no, universo, ¿qué más es posible? Muestran las infinitas posibilidades, entonces eso me da como un punto de partida de espere, pare, respire, vaya adentro, que aunque las técnicas de respiración me las sé todas y todo, pues uno o yo no hacía conciencia de espere, y creo que ha sido una herramienta muy poderosa, y también que lo trabajé con Ana, es que puedo elegir hoy que pueda traer más paz y abundancia a mi vida, que trabaja, o sea, desde lo interno, que es como estar en paz con lo que está pasando, y desbloquea pues eso que ustedes hablan y que me parece súper chévere y que nos enseñan, es como la diferencia entre la abundancia, la riqueza y la prosperidad. Entonces, pues nada, eso es como lo que más trabajo. Sí, incluso hay algo súper importante desde el aprender a escuchar esa pausa, ¿cierto? Porque muchas veces pedimos cosas y esperamos algo, pero también no lo quieren dar de otras señales. O sea, justo me pasó y nos pasó, y justo me pasó hoy, estoy desconectada del mundo. O sea, hoy justo no tengo celular, no tengo nada, y yo, porque aunque seamos terapeutas, no somos perfectas, somos como en borrador todavía también, y yo le decía a Ani, pero güey, madre, ¿por qué me pasa esto? Y Ani me decía, te tenés que desconectar. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta del universo, algo que quizás pediste. Entonces, abrámonos a esas infinitas posibilidades. Y sabes que hay algo que se me viene a la cabeza súper interesante, y es, nos enseñaron a preguntarnos desde pequeños. Y Estefa me decía en estos días en una de las terapias, me decía, es que estoy cansada de preguntarme y de encontrar respuestas. Y Access lo que hace es vivir a través de la pregunta sin respuesta. ¿Pero qué? ¿Cómo sin respuesta? ¿Es imposible uno no tener respuesta? Repetime. Claro, pero sin respuesta. Pregunta sin elegir la respuesta, porque la pregunta empodera, la respuesta desempodera. ¿Y esto qué quiere decir? Es, cuando yo pregunto abierto, estoy abierto a las infinitas posibilidades, como decía Cami, que le llegue a uno como le tiene que llegar. ¿Qué más es posible? Pues si las cosas van bien, ¿y qué más es posible? Es una pregunta que te expande, pues te van a llegar cosas mejores. Pero si las cosas no van bien, ¿y qué más es posible? Es una pregunta que te permite que esté mucho mejor, pues ¿quién no va a querer eso, cierto? Pero a veces queremos pero que sea el dinero en la cuenta como yo quiero, que salga, que la persona que estoy esperando que me llame, pero que a las 2 de la tarde, o sea, uno siempre está condicionando, bloqueando y buscando tener el control de esa respuesta. Y si hay algo que se suelte con las barras es el control, o si no, ¿cierto? Y es como cuando uno ya no busca la respuesta, sino como que se sienta a esperar la respuesta. Ana, ¿pero de quién? Del universo, de Dios, de en quién crean ustedes, porque esto también, digamos que no va en contra de ninguna religión, ¿cierto? Esto es simplemente una herramienta que te permite abrirte al mundo. Hay gente que lo utiliza a través de Dios, de la religión, porque son más católicos, porque son más creyentes, funciona perfectamente bien. Hay gente que dice, no, yo soy más holística y yo le pido al sol, ¿es cierto? Al Dalai Lama, qué sé yo. No importa, esto no compite con el tema de las religiones, sino abrirse a eso, a las infinitas posibilidades. Y cuando uno deja de esperar la respuesta como la quiere tener, a la hora que quiere tener, y se permite, lo que decíamos ahora, abrirse, simplemente a estar atento, con los ojos abiertos, cualquier cosa se le convierte a uno en una señal. Entonces a veces la gente piensa, a mí no me ha pasado nada raro esta semana. Digo, ¿y cómo vas con este tema? No, imagínate que, ¿cierto? Yo nunca hubiera sido capaz de hacerlo de esta manera. Yo nunca me hubiera imaginado que podría reaccionar así. Yo nunca hubiera imaginado que la reactividad que tenía
ya estuviera súper calmada. A mí me pasó con mi hija, que yo era también súper reactiva, porque tiene la capacidad de detonar mi botón rojo, porque es hermosa, pero ella es súper ti, 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 ti. Y una vez me dijo, pero tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Y yo, sí. ¿Y por qué no estás enojada? Y yo, no estoy enojada. O sea, ¿qué pasó? ¿Cierto? Porque sin darse uno cuenta, empiezan a aparecer y a suceder esas cosas. Y Estefa también me decía como en una de las terapias como, es que yo no entiendo, en este mes me revolcaste la vida, pero y yo no la he revolcado, yo te entregué las herramientas, te acompañé desde una terapia, pero ha sido ella realmente la que ha elegido el camino de revolcar su vida. Sí. La importancia de elegir, y aquí hay que recalcarlo porque Ani lo dijo al principio, es elegir entrar en un mood de autoconocimiento y transformación, porque no solamente es la terapia acompañada de esa transformación, de ese autoconocimiento, y también cuando hablabas me hiciste como pensar en algo que me parece relevante mencionarlo, y es que estamos como supeditados a que la mirada a las cosas sea material, ¿cierto? O sea, que lo que necesitamos bueno es lo material. No, a veces necesitamos una persona en la vida que nos ayude a salir de la deuda, de la bancarrota, y esa persona es la que me va a ayudar, no necesariamente el dinero en la cuenta, ¿cierto? Entonces es un poquito cambiar esa forma en que vemos y nos relacionamos en el día a día y que nos va a permitir abrirnos a esas infinitas posibilidades. Claro, ustedes van a decir, pero eso tan bueno, tan fácil. Sí, con una terapia de barras hay, con la primera hay, y es lo que nos preguntan a diario es, ¿los cambios son tangibles de una? Sí, con la primera son tangibles para nosotros y ahí está el acompañamiento que nosotras brindamos, pero sí hay cambios. Con el único, yo digo, y siempre lo dicen desde Access, lo peor que puedes sentir es relajación. Y es una relajación de 8 horas de meditación. Entonces miren la magnitud. Entonces, más allá de eso, como para ir concretando y finalizando, ¿cómo puedes concluirle tú a las personas que están viendo este episodio qué fue Barras para ti? Bueno, Cami, Barras para mí ha sido un proceso, como decir, de autodescubrimiento, porque así haya estado en procesos de autoconocimiento, de poder entender un poco de dónde viene, heridas de infancia u otro tipo de creencias, o por qué estoy escogiendo este tipo de pareja, o por qué tengo un espejo así que es mi hija, también es hacernos responsables, porque ahora que vos decías que no es material lo que estamos esperando, me resonó un montón y Miriana, porque es responsabilizarse pues de recibir esas respuestas de la manera en que Dios las está poniendo, el universo las está poniendo. A mí me cuesta mucho pedir ayuda, o sea, mucho me cuesta aún. Y cuando yo le decía, me revolcaste la vida, estoy en situaciones donde realmente he tenido que pedir ayuda para X, para Y, o sea, ni siquiera es como, hey, vení, recógeme, nunca pido que me recojan. Ayúdame a armar lo que tengo que armar para trabajar. Para mí es impensable, pero pucha, si me quiero hacer la vida más ligera, más fácil, estoy pidiendo poder hacer las cosas con más paz. O sea, si esto me está trayendo paz, ¿yo por qué no lo estoy recibiendo? Entonces también es un tema de compromiso, y yo creo que Access me trajo eso como de venga, usted lo está pidiendo, pero también aprenda a comprometerse y a recibir. Que es que sí está bien vivir en gozo, en disfrute, yo me río porque con ustedes es primero el disfrute, Sí. Pero sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Pues obviamente vienen ahí otro poco de creencias limitantes, pero sí es verdad, si yo le estoy pidiendo al universo que me dé más, que puedo elegir hoy que me dé más paz, pues si para mí hoy la paz es trabajar hasta las 12 del día, pues voy a elegir eso también. Yo creo que es eso, como la responsabilidad de este proceso que estoy viviendo, y obviamente estar abierta a esas infinitas posibilidades de manera muy receptiva. ¿Qué más es posible? Súper, y hablando un poco también de los aclaradores, porque uno no solo hace preguntas, ¿cierto? Sí. Todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Sí. Repitan eso como locos y les garantizamos que van a empezar a aparecer cosas súper bonitas y mágicas, porque realmente cuando uno como que le pone la atención, el foco a ese tipo de cosas,
pues la energía está en función de eso, el sistema reticular ascendente del cerebro se activa y entonces como tú ya estás enfocada a buscar, a ver posibilidades, o sea, casi como que se vuelve como yo lo pongo como en términos, y a mí se me vienen siempre como imágenes a la cabeza desde las metáforas, haz de cuenta como la búsqueda del tesoro. Como que más me voy a encontrar, ¿cierto? Como desde la emoción. Las monedas detrás del arco iris. Exacto, como desde la emoción, porque normalmente uno está acostumbrado a como a estar como en la queja o en la angustia o en la necesidad, absolutamente normal cuando estamos desde el miedo. Pucha, es que si a uno le falta plata para pagar los servicios y el colegio, pues cómo no va a estar estresado, y a todos nos ha pasado eso en algún momento de la vida, o que llegamos a final de mes y entonces, pucha, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, mejor dicho, que no se enfermen los niños, porque a mí me pasó muchas veces, porque no tengo ni para el Dolex, o sea, literal a ese punto, siendo uno juicioso, responsable, organizado y demás, pero siente uno que a veces no le alcanza, y cuando uno está en esos estados, digamos, como de baja vibración o de escasez, es muy difícil conectarse con las infinitas posibilidades. Es mucho más fácil, pues, cuando a uno todo le sale bien, ay, claro, todo es luz, arcoíris, felicidad, estrellas, corazoncitos y maravilloso. Pero eso es, digamos, como la manera anticipada en la que tenemos que entrenar nuestro cerebro también, de decir, puedo creer, y esta mañana leía un post de eso, y es, tú tienes que creer primero, sentir que es así para poder crear tu realidad, porque si nuestra mente crea la realidad, pues entonces ¿desde dónde la estamos creando? De la escasez. Exacto, y si no quitamos ese montón de creencias limitantes, como decía ahorita Estefa, que decía como que yo empecé por una cosa, pero después me aparecieron otro montón y resolvió otro montón de cosas, que no solo le pasa a ella, nos pasa a todos, porque uno va por un eje puntual, y por eso los procesos son tan importantes, porque realmente se logra hacer como un seguimiento y una evidencia de todos esos cambios y transformación. Entonces es abrirnos, ¿cierto? Permitirnos vivir la experiencia, así que también súper bienvenidos si quieren experimentar una sesión o un proceso de barras, pero es la manera en la que uno, para mí, yo siempre lo digo, barras cambió mi vida. Sí. En todas las situaciones, en todos los términos, en temas de relaciones, en temas de dinero, en temas de creer, de comunicación, de crear cosas nuevas, de ver que todo es posible, de manifestación, o sea, Total. ustedes pueden manifestar lo que ustedes quieran a través de desbloquear eso, un carro, una casa, o sea, finca, carro, beca, mejor dicho, todo lo que quieran. Entonces es súper bacano porque, pues si bien a Estefa es un testimonio tangible, y digamos que aquí ella estuvo súper tímida en sus palabras, pero realmente la transformación ha sido la transformación de vida, que obviamente va en proceso, ¿cierto? Porque no es como que, ay, ya, me transformé en un mes y soy otra. Pues en muchas cosas sí, y otras cosas toman su ritmo y tienen su tiempo, obviamente, pero es muy bacano cuando uno ve el testimonio de que la gente está contenta, de que a la gente le gusta, de que realmente hay una manera de aprender a vivir la vida distinto, y que sí se puede, desde la felicidad, desde la facilidad. Yo siempre le digo a Estefa, lo que es fácil es, lo que es difícil, pesado, denso, no es. Y uno muchas veces también desde las creencias limitadas, desde cómo nos educan, es esfuércese, luche, hágale, insista, persista y nunca desista. Es como que no, lo que no sale fácil, sí, lo que no sale fácil no es. Y al final también dentro de esas creencias nos dijeron que no me sale algo, pero yo presiono y presiono y presiono. También esa es una señal del universo de, hey, por aquí no es, ¿cierto? Sí, tengo que presionar. Y algo muy bonito que quería resaltar de Sebi, que lo dijo, es no tengamos miedo a ponernos en el centro, ¿cierto? Y siempre nos han dicho ego, eso es ego, y el ego y el miedo son sentimientos que traen regalos mal envueltos, digo yo, pero ponernos en el centro de todo es importante, porque si nosotros sanamos, estamos bien nosotros, todo a nuestro alrededor lo va a estar. Entonces quitémosle un poquito el miedo a la preocupación de mi yo, de soy yo primero, porque nos han dicho que eso es ego. No, eso no es ego, eso es importancia, eso es amor propio. Entonces me parece importante resaltarlo porque lo dijiste, y darte ese lugar de es que yo quiero, es que yo lo necesito. Esa es una palabra que más adelante entramos un poco a hablar un poco, porque existen palabras que nos bloquean esa abundancia, esa riqueza. Entonces no le tengamos miedo a eso, a ponernos en la mitad. Entonces, y sabes que, Cami, yo ahí voy a meter un poquitico en este tema, porque sí quiero abrir este tema de amor propio y este capítulo, sobre todo con Estefa. perfecto. Porque Estefa ha sido para mí una persona que llegó con una creencia de identidad que no era más que su creencia.
O sea, ¿sí o no? Era su creencia, a pesar de como la ves ahí, impecable, brillante, hermosa. O sea, ella es iluminada por naturaleza. Cuando Estefa entró por esta puerta, yo dije, ¿qué es este mujer? No, o sea, qué belleza de vieja, espectacular. Y ella me decía, yo a veces no me siento así. Sí, total, o sea, y yo lo hablo en mis redes sociales abiertamente porque tengo pues una comunidad grandecita en la que he venido también mostrando mi proceso personal desde ese descubrimiento del amor propio, pero no del amor propio, y yo lo digo es que lo han intoxicado un montón las redes sociales, y es que el amor propio pues o es el ego O narcisismo. o es que yo soy así. Exacto. Y ese es el caballito de batalla en el que se montan, y entonces yo soy así, así soy. Pero yo también siento que es una oportunidad para uno también mostrarse vulnerable, y es que no siempre me siento así, no siempre me veo así, no siempre estoy así de postre, porque esta soy yo, pero además también soy la otra que aparece, por ejemplo, sudando a las 6 de la mañana sin maquillaje, con el pelo parado, o soy la mamá, o sea, también hace parte de mí. Pero como decía Ana, pues hay momentos donde yo a veces digo, pues pucha, me siento súper hipócrita de poder decir, yo estoy acá promulgando el véase, quiérase, ámese, pero yo no me estoy viendo, no me estoy queriendo y no me estoy amando con todo lo que soy. Porque a veces o en mi vida he tomado también la decisión de ser para poder estar en ciertos lugares o en ciertas situaciones que socialmente es muy común que nos tengamos que comportar, porque pues así nos criaron, y adaptar para pertenecer. Pero pues acá volví a conectar como con esa niña, de decir, venga, es que a usted también le gustan las cosas de niño, y también le gusta no maquillarse Y está bien. y también le gusta, y también está bien. Yo no salía en una reunión sin maquillaje, o sea, no lo hacía, y desde que estoy haciendo Access, pues me he puesto a prueba, decir, bueno, ¿y qué, pues, qué más pasa? es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un día sí me conecto a la reunión así? O si voy donde un cliente sin maquillaje. ¿Y qué pasó en esa reunión tuya y mía sin maquillaje? Que tuvimos una reunión con Cami y Ana, y me dicen, ¡ah! ¿Vos tenés pecas? Y yo, sí. ¡Qué pecas más hermosas! Y yo dije como, y me sonrojo además, porque obviamente hacen parte de mí, pero es algo que no, pues que me cuesta reconocer, y que no son agradables para mi vista, o sea, la mía, la que yo tengo acá. Todo el mundo me dice, ay, qué ojos tan espectaculares. No, te deben admirar mucho los ojos, pero a mí me encanta mi boca, por ejemplo, o sea, entonces también es aprender a recibir eso y decir, ¿qué pasa así? Exacto. Entonces no pasó nada, al contrario, o sea, venga que, ya me está gustando esto también. Entonces a veces nos damos súper duro, palo, esa autoexigencia, y no es que sea hipócrita, o sea, lo entendí, digamos, con Ana en la terapia, sino que también pues hace parte de mí, que esto es algo que aprendí para poderme relacionar de cierta manera, o como instinto de supervivencia, por llamarlo de alguna forma, pero también hace parte de mí, porque también me gusta sentirme femenina, también me gusta arreglarme, también me gusta estar así. Y bueno, creo que ha sido una transformación muy linda desde el autorreconocimiento, pero real. No el de, ay, me veo al espejo y me encanta. No, hay días que no me encanta. O sea, pues, hay días que yo me miro y digo, ay, no, échate un polvito, aunque sea. Pues no. Pero también es aprender a vivir como con eso, con tranquilidad y con disfrute. Con aceptación también. Sí, pero sin resignación, porque es que eso es súper importante. Si yo me veo, ay, pues, eso es lo que hay. No, o sea, no, ahí ya no hay amor propio. Exacto, o sea, literal, va como desde ahí. No, y además porque a Estefa, digamos que romper el esquema del que venía, ¿cierto? Era súper difícil, porque es modelo, o sea, redes sociales, sus clientes, ella es su propia imagen, como decía ella ahorita en el tema de la Violeta. Entonces, romper ese esquema desde el racional, o desde incluso hacerte consciente que tú no eres modelo, sino que haces de modelo. O sea, una cosa es, sí, yo lo entiendo desde la teoría, pero desáncle pues desde la práctica y desde la realidad. Y yo creo que Barras le permitió mucho como, ve, pues sí, no soy eso. Y en estos días me pasó también con una persona que en su profesión es una médica súper tesa, súper talentosa,
Y yo le decía, tú no eres médica, y ella me abría los ojos como, ¿Qué me estás diciendo? ¿cómo no soy médica? Y yo, no, porque es que hay algo más, ¿cierto? Y las barras te permiten es abrirte a quién más sos aparte de lo que crees que sos, que a veces la identidad está muy estructurada o definida desde mi rol. Claro. Entonces, ejemplo, yo soy mamá, Así. y entonces si ya no sos mamá, ¿qué pasa? Me infarté, no, es que yo soy el CEO de no sé dónde, o el vicepresidente de, o sea, desde el cargo que a veces ocupábamos en las empresas o demás, o la pareja de, ¿cierto? O la hija de, o sea, en esta cultura paisa es muy así. Yo soy la hija de... Exacto, y entonces nuestra identidad está basada en creencias, que como digo yo, es cháchara mental, o sea, como que parloteo ahí que nada que ver, que cuando tú realmente te identificas y desbloqueas lo que tú crees que eres para encontrarte con esa Estefa que está dentro, que realmente es, se empieza a valorar, a conectar con su amor propio, como decía ella, de una manera real, Sí. ¿cierto? Como desde lo que realmente es y no desde su identidad construida y creada a través de su rol de ser modelo o de ser manager de marketing digital y de todo este montón de quehaceres, que no es más que el quehacer. Ujú, total. Y tocaste algo muy importante, sobre todo para mí, que mis consultantes son la mayoría mamás, y el ser mamá no nos puede limitar ese rol, único rol a ser mamá, y mi prioridad es y mis hijos. Ojo, claro, lo son, ¿cierto? Pero cuando yo soy mujer, soy Camila, que me pongo en el centro, yo tengo la capacidad de ser mejor mamá, ¿cierto? No al revés, no por dejar de ser, por ser la mejor mamá, dejo de ser yo, ¿cierto? Y muchas veces tenemos como ese discurso de, no, primero son ellos. Claro, ellos son lo más importante en nuestras vidas, pero no nos podemos dejar a un lado, podemos ir a la par, o sea, uno al lado del otro, para encontrarnos y poder, desde la posición de mamá, ser la mamá que mis hijos necesitan, no la mejor mamá. No la mamá, el estereotipo de mamá, que acá en Medellín también está muy dado, la mamá perfecta. No, es la mejor mamá para mis hijos, ¿cierto? Entonces, muy importante lo que me tocaste de los roles, porque me parece que caemos mucho en ellos, y que salir de ahí a veces nos cuesta y nos cuesta muchísimo. Entonces, importante, Steffi, todo lo que nos cuentas. Muchas gracias. No sé si gracias a tienes usted. algo más que decir. No, realmente enamorada de este proceso y no se van a deshacer de mí tan fácilmente. Y lo he recomendado a todas las personas que he tenido la oportunidad de hacerlo, no como la panacea, pues, de que esto te va a cambiar la vida, no. Si quieres trabajar en ti, si quieres tomar mejores decisiones, Exacto. si quieres tener una herramienta que te dé paz, tranquilidad, o sea, es esta, no es como, vaya que allá le hacen y ya. sale. Y le hacen ya, por usted. Y le hacen por usted. No, muy bueno, pero sí, aunque sí funciona una parte así, pues también el tema del compromiso. Y bueno, no, muchas gracias por este espacio tan lindo que sé que va a ser de mucho provecho para todas las personas que lo vean y de verdad que es una herramienta súper poderosa. Muchas Súper gracias. poderosa. Súper. ¿Y qué más es posible? Y yo creo que este es el cierre como de este episodio, de este capítulo, de este encuentro con una persona que vivió el proceso, que digamos como de alguna manera no solo lo recomienda porque es su red o su rol, ¿cierto? Sino porque realmente lo vivió y sobre todo porque creo que estas son el tipo de experiencias y de situaciones que a todos nos pasa, o sea, todos traemos creencias limitantes, todos traemos patrones de infancia, todos traemos cosas que queremos romper, de las que nos queremos deshacer, cómo me salgo del trabajo, pero cómo voy a dejar un trabajo de estos, pero cómo termino con la pareja, sí, es un hombre maravilloso, pero, o sea, todos tenemos cómo voy a ser mejor mamá, sí, mi mamá fue, no tuve, o sea, un montón de situaciones y yo creo que esta es como la mejor manera de conectarnos con lo que nos pasa a todos, que hay una herramienta que les puede acompañar y les puede permitir, como decía Estefa, transformar su vida si ustedes eligen transformarla, porque también la elección es súper importante, a veces queremos cambiar todo, pero no estamos dispuestos a que nos cambie todo, de la manera obviamente como tiene que cambiar, entonces nada, pues ¿Y qué más es posible? este es el cierre de este capítulo. Muchas gracias, Steffi, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Estén pendientes a nuestros canales, nuestras redes sociales, Aire Conscientemente, Ser Mamá Esencia y nuestros canales en YouTube y Spotify, ¿Y qué más es posible?